Vamos a ver en este tutorial un elemento muy importante dentro de lo que es el Excel, y me estoy refiriendo a las funciones. Tal como aparece en pantalla, la función no es nada más que ni nada menos que una fórmula predefinida por Excel, que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparece directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. Está la sintaxis que se sigue finalmente o generalmente en todas las funciones, y las reglas que se deben seguir. Finalmente, un ejemplo muy simple abajo que tiene que ver con la suma. Me voy a cambiar en esta oportunidad a la hoja Excel porque vamos a trabajar con algunas de ellas. La hoja de Excel trae más de 300 funciones, lo cual nos demoraríamos bastante si las viéramos o analizáramos una a una. En esta oportunidad vamos a considerar unas 3 o 4 que nos van a permitir realizar una labor práctica, y nos va a permitir también que ustedes puedan ver cómo funcionan estas funciones. Para aterrizar un poco el problema, la situación es la siguiente. Tengo aquí un listado de root. Yo puse casi 80 root, pero esto es para cuando uno maneja grandes volúmenes de base de datos. Los root están, si ustedes ven, bastante desordenados entre ellos, y además no tienen el punto separador de miles. Como esto es un carácter, si yo tratara de poner el separador de miles acá, como se haría con un número, la verdad es que esto no me va a funcionar, porque como les explicaba anteriormente, esto es un carácter, no es un número. Si yo le doy aquí aceptar, no va a pasar absolutamente nada, y eso me va a obligar entonces a trabajar con unos elementos que se llaman funciones y que trabajan de esta manera. Lo primero que tengo que hacer para esto es ocupar una primera función que recibe el nombre de largo. Me voy a ir a la parte de fórmulas. Ahí está, fórmulas. Y en esta parte encuentro todas las funciones. La función se puede insertar de dos maneras, ya sea escribiéndola directamente en la celda que la voy a utilizar, o simplemente utilizando un asistente que lo encuentro aquí, pero también si estoy en cualquier otro lado de estas solapas, también lo encuentro pinchando acá. Para este caso yo voy a utilizar una función que me permite primero ordenar esto de tal manera que me va a dar de mayor a menor. Si yo tratara de ordenar este asunto, me los va a ordenar por, a pesar de que son números, numéricamente. Y yo tengo acá valores como por ejemplo este, que empieza con 2, y hay otros que empiezan con 3, por lo tanto me los va a ordenar numéricamente, y esto no me va a permitir dejarlos como yo quiero para poder realizar la actividad. Entonces yo voy a anotar acá arriba la función. La primera función que vamos a ocupar acá recibe el nombre de largo. La voy a escribir acá. Y esta función lo que hace es me calcula el largo que tiene esta cadena. O sea, la cantidad de caracteres, que para este caso son 9. Cada uno de estos números o caracteres corresponde a uno de ellos. Por lo tanto tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El palito también se cuenta, 8, y el 9 serían 9. Entonces voy a aplicar esta función de la siguiente manera. Voy a pinchar acá, la voy a buscar. Esto me permite acá justamente buscarla. Yo para este caso aquí aparecen las que han sido usadas recientemente, y están divididas estas funciones, si ustedes se fijan, en financieras, en fecha y hora, matemáticas, estadísticas, en búsqueda, base de datos, y así sucesivamente. Yo para este caso voy a ponerlas todas,
y me van a aparecer acá todas las funciones. Si yo voy hacia abajo, empiezo alfabéticamente hasta llegar a la última. Como les explicaba, había más de 300 de estas funciones. Esta cuadro que aparece acá, si yo pincho sobre la función, me permite además acá abajo fijarse en cómo está la sintaxis de ella y qué es lo que hace. Por ejemplo, la función ABS devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. La ACOS devuelve el arco coseno de un número en radianes dentro del intervalo de 0 a pi. El arco coseno es el ángulo cuyo coseno es número. En general hay una descripción de cada una de ellas en la parte baja de lo que hace. Yo voy a buscar, por orden alfabético, una que se llama largo, que me va a permitir calcular el largo de esa cadena. Ahí está. La pincho y luego acepto. La forma es tan simple, me la va a escribir inmediatamente acá, ¿se fijaron? Y lo que hago yo simplemente es decirle cuál es la celda que contiene la cadena que yo deseo calcular. Voy a pinchar acá para indicarle que es esta cadena. El número aparece inmediatamente acá. Fíjense que acá abajo ya me está dando una previsualización. Me dice que es 9. Se escribe la fórmula y simplemente yo acepto. O sea, el largo de esa cadena es 9. Y ahora simplemente copio hacia abajo hasta llegar al 80 para tener el resultado total de esto. Ahí está. Son de 9 y 10. Ahora lo que tengo que hacer es ordenar esto para poder lograr lo que deseo. Voy a marcarlo, todo el rango. Ahí está, todo el rango marcado. Y simplemente voy a ir a ordenar acá, donde dice orden y filtrar. Voy a un orden personalizado y simplemente voy a poner el primer campo, que sería largo. Luego voy a agregar uno nuevo y voy a poner el root. Esto de ordenamiento lo voy a explicar con mayor atención cuando pasemos al tema de base de datos. Voy a aceptar y ahora sí ya tengo los largos definidos. Ustedes se van a dar cuenta por qué necesito poner de esta manera, o sea, los que son de largo 9 primero y después lo de largo 10 para poder definir esto. Ya que tengo ordenado esto, ya puedo empezar a trabajar para hacer el resto del ejercicio. En el próximo tutorial voy a continuar con el resto del ejercicio de funciones.